buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Recordá que estamos al aire por la pantalla de Señal U y nos podés ver también por la pantalla por Canal 30 de la TDA y Canal 22 de Super Canal. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia que está del otro lado a través de www.universidad.com.ar. Hoy es 20 de marzo y vamos a estar hablando del Día Provincial de Prevención Sísmica. Así que vamos al clip y presentamos a nuestros invitados. Un sismo es un movimiento repentino y turbulento que surge del interior de la Tierra. Llega a la superficie en forma de energía debido a la actividad volcánica o al movimiento de placas tectónicas. Ay, está temblando. Divino, parecía. Que divino está temblando. ¿Y cómo? Mirá, ay. Ay, está temblando muy fuerte. Pero muy fuerte. Dios mío, qué largo. Chicos, esto está... ¿Qué es esto? Bravísimo. No para. No para, chicos. Vamos a... tengo los faroles arriba, así que vamos a salir. Cada año se registran más de 1 millón de sismos en todo el mundo. La mayoría son imperceptibles. En promedio, 18 de ellos causan algún desastre. Cosas que ha traído Haroldo en esta nueva visita, nos ha explicado el sistema de cálculo matemático, que es una operación sencilla que sirve para entender cuándo va a temblar y cuánto tiempo se va a demorar entendiendo el camino. Si yo sé cuánto se demoró un temblor de 7,7 acá y esta es la distancia, ¿cuánto falta para llegar a Chile? ¿Cómo es la relación? Sería así. La distancia entre A y B. Perfecto. Entre estas primero. Dividido por tiempo. ¿Cuánto se demoró el temblor? La distancia entre el tiempo. Claro, ¿cuántos kilómetros hay de acá hasta acá? Y dividido por cuántos días se demoró que pasar acá y luego acá. Sí. El núcleo del planeta es una masa líquida compuesta principalmente por hierro y pequeñas cantidades de níquel, azufre y oxígeno que arde a 6.200 grados centígrados. La energía que produce busca una salida. La encuentra hacia la corteza terrestre en las placas tectónicas, plataformas de roca sólida fragmentadas como un gran rompecabezas que se mueven constantemente por esa energía liberada. Al chocar, las placas se fracturan. La energía que liberan se desplaza desde el hipocentro, el punto en el que se origina el movimiento, hasta el epicentro, el primer sitio de la superficie donde se siente la sacudida. De ahí, la vibración se desplaza en diferentes direcciones y ese movimiento es el que sentimos. Es el terremoto. Marge, voy a buscar a los niños. Creo que mojé la cara. Presentado el clip, entonces le vamos a dar lugar a nuestros invitados porque está con nosotros el señor Carlos Daniel Frau del área de sismicidad de Ceredetec. ¿Está bien? Bueno, este Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el señor Víctor Roldán de la empresa de estructura Solidus. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, bien presentados. Vamos a ir a la columna del día de hoy para comenzar con este tema que tanto nos compete a los mendocinos. Así que nos vamos entonces a la columna del día de hoy. Bueno, como lo anunciamos al principio, Mendoza tiene su propia ley para mitigar el impacto de los sismos. Días atrás, la legislatura provincial aprobó la ley 9052, por la cual se declara el 20 de marzo como el Día Provincial de la Prevención Sísmica. La fecha fue fijada en conmemoración al terremoto de 1861 y coincide con el día en que los mendocinos vivieron el terremoto más catastrófico de su historia, en el que 5.000 personas, se estima, murieron de una población total de 11.500 vecinos y casi todo lo que había en pie en la antigua ciudad quedó en ruinas. Este evento es considerado como el de mayor gravedad en la historia argentina y en el contexto nacional, mediante la ley 19.616, toma en cuenta
el día en que se creó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que corresponde al 8 de mayo. En la siguiente placa vamos a ver que esta norma fue impulsada por el senador Gustavo Villegas, quien se valió de una editorial de Universidad de nuestro medio para concientizar un objetivo, en realidad sumar un elemento más a las acciones ligadas a la concientización de la población, dijo el legislador al encuadrar la nueva norma como una oportunidad para reflexionar sobre las acciones que es necesario sumar en la provincia en materia de prevención del impacto sísmico. Estudios realizados por el Centro Científico Tecnológico y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, de nuestra Casa de Estudios, han demostrado que el 80% de la población mendocina no tiene una clara percepción del riesgo sísmico. Seguramente eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy con los invitados. En Mendoza se necesita un trabajo intensivo, sostenido y sustentable para generar una cultura de la prevención. De esta manera, con la columna del día de hoy, damos comienzo. Es el Día de Prevención en la provincia y queremos consultarte, en primer lugar, Carlos, acerca de por qué Mendoza se encuentra en una zona sísmica. Bueno, estuvo muy bien la presentación del programa, donde con ese clip donde recogía un poco la información básica. Y en definitiva un poco la génesis de los terremotos es común a la sismicidad de todo el mundo, que es precisamente esta teoría que explica el movimiento de las placas tectónicas, las placas corticales de la Tierra. Bien. Y este movimiento, bueno, genera que las placas en algunos puntos se separan y en otros confrontan. Esa confrontación o choque de placas precisamente es la que da lugar a la génesis de los terremotos. Esto en términos generales, pero ya en particular hay ciertas diferencias, digamos, yendo un poco más específicamente a la característica de los distintos terremotos. Se presentan diferencias, por ejemplo, en lugares donde las placas concretamente chocan entre sí, como por ejemplo en nuestro caso cercano son las costas chilenas. Bien. Y eso genera un tipo de terremoto que se llaman subductivos, precisamente porque hay una zona de subducción, donde una de las placas se introduce o subduce debajo de la otra, y esas fuerzas tectónicas generan rupturas de las placas y generan terremotos de grandes magnitudes. O sea que tenemos tipos de terremotos. Exactamente. Nuestra provincia está cerca de esta zona, pero no precisamente sus terremotos son en base al choque de las placas, sino precisamente a que una de las placas, la placa sudamericana, recibe tensiones por este movimiento y se produce lo que se llaman fallas sismogénicas, que son fallas conocidas como intraplaca, en el interior de una placa, no en el contacto o en el borde. Estas fallas son precisamente las fallas sismogénicas que acumulan energía y en un momento dado la liberan con una ruptura y generan un terremoto. Estos terremotos son, digamos, distintos de los terremotos subductivos, porque son, si bien la magnitud máxima que alcanzan es menor que un terremoto subductivo. En Chile la historia dice que ha tenido terremotos de 8, 8,5 hasta 9 de magnitud Richter. Nuestros terremotos aquí difícilmente puedan pasar una magnitud de 7,5. Pero eso no debe, digamos, calmarnos. Por el contrario, porque ¿qué pasa? Los terremotos aquí son de una liberación de energía muy rápida en poco tiempo y hace que, aunque tengan menos magnitud, son más destructivos que los terremotos subductivos. Quizás podemos decir que los terremotos en Chile además tienen más larga duración. Exactamente. Pero pueden generar menos daño. Exactamente, precisamente porque tienen una energía distribuida en el tiempo, mientras que nuestros terremotos son, quien ha sentido un terremoto con génesis local se ha dado cuenta que es muy rápido, muy brusco, y cuando uno quiere tomar conciencia ya pasó. Bien, bien. Y con respecto a la estructura en Mendoza, si hablamos de la ingeniería estructural, ¿cómo se encuentran las construcciones en la provincia? Bueno, yo creo que hay que diferenciar de lo que se está haciendo actualmente de lo que ya tiene una cierta antigüedad. Bien. Digamos, los reglamentos van avanzando, el conocimiento en ingeniería sísmica va avanzando, y por ahí lo que fue construido con anterioridad no es que se haya hecho mal, sino que en ese momento no había ciertos conocimientos que hoy en día, que ya avanzados, se sabe que esas estructuras necesitan ser reforzadas. Por otro lado, actualmente hay un reglamento nuevo, el IMPRES 103, que está muy adaptado al día de la fecha, o sea que si se aplica ese reglamento, las construcciones tienen un cierto grado de seguridad. Lo que hay que hacer es el refuerzo estructural de las estructuras que no fueron concebidas con esa reglamentación.
que tal vez pueden presentar algún nivel de vulnerabilidad en caso de un sismo. ¿Estaríamos hablando de quizás alguna construcción que no está en la normativa? Claro, esto es construcciones que fueron hechas con normativas antiguas. Por ejemplo, en Argentina estuvo un código en la década del 70, un código en el año 87 y ahora este código que su última modificación es del año 2013. Entonces lo que fue hecho con códigos anteriores tal vez necesite ser reforzado estructuralmente. Lo que está realizado con el código actual, si está bien hecho, digamos, si está bien ejecutado, tienen en cuenta procesos de fallas que va a hacer que la estructura sea segura ante un sismo. Bien. Que sea segura no quiere decir que no se va a dañar, porque las estructuras se dañan, pero ese daño es controlado y permite que la gente pueda abandonar la estructura y no sufrir las vidas humanas, digamos. Hay una realidad también en la provincia y con las construcciones y en los barrios, ¿no?, de todos los departamentos de la provincia que está relacionada a las construcciones que se realizan en adobe. Bueno, eso actualmente Argentina no cuenta con una reglamentación para construcciones sismo resistentes en adobe. También se ha demostrado en los últimos sismos que ha habido en Argentina que han sufrido daños. Entonces es un material que yo creo que no debería utilizarse porque debe ser controlado y su diseño debe ser controlado, entonces no presenta seguridad, digamos. Claro. Bueno, en un ratito nos vas a contar un poco cómo se está llevando entonces la construcción y la tecnología, que algo habíamos hablado fuera del aire acerca de la fibra de carbono. Pero quiero preguntarle a Carlos acerca de ¿qué es lo que se está de alguna forma generando con esta nueva ley provincial de prevención sísmica? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, siempre una pregunta que charlábamos también un poquito antes del programa era de la preparación de nuestra provincia respecto de la situación o del riesgo sísmico. Y bueno, en este contexto hay que entender de que nunca ninguna ciudad ni país está lo suficientemente preparado para una emergencia de este tipo, ni tampoco lo está nada preparado. En esta banda ancha, digamos, de la problemática, bueno, es un camino a recorrer. Yo creo que Mendoza ha avanzado en los últimos años en el conocimiento, en tomar conciencia, en las escuelas hay simulacros, o sea, hay algunos aspectos que dan a entender de que, bueno, que estamos avanzando en algunos aspectos en la prevención sísmica, preparándonos por la posibilidad de un terremoto. Pero hay otros aspectos en los que quizás nos estamos quedando atrás y debiéramos avanzar. Entre ellos creo que un aspecto donde tenemos que avanzar es en la instrumentación sísmica. Nuestra provincia tiene falencias en la instrumentación sísmica, no se ha podido llevar adelante una buena instrumentación y bueno, desde la universidad estamos tratando de avanzar en la medida de nuestras posibilidades en ese campo, pero creo que debiera haber políticas provinciales en esta dirección. ¿En qué consiste la instrumentación para contarle? Bueno, es importante, digamos, desde el punto de vista sísmico, es importante no solamente evaluar las construcciones, su vulnerabilidad, sino conocer lo que se llama el peligro sísmico. Bien. Y conocer el peligro sísmico significa medir e instrumentar nuestro territorio para conocer cómo se mueve, en qué aspectos, en qué lugares hay posibilidades de efectos especiales que son más destructivos. Y por supuesto tener también una red de instrumentos enlazados que ante una emergencia permite identificar las zonas de mayor potencial de daño o que haya producido un terremoto. Así que consiste en, la verdad, en la instalación de instrumentos especiales en una red a través de la geografía provincial que permita tener esa información inmediatamente ocurrido un terremoto con la seguridad de transmisión de datos, porque bueno, también hay que entender que muchas veces nosotros recurrimos a la red de internet para averiguar qué pasó con un sismo, pero eso lo podemos hacer cuando el sismo es pequeño y las redes están, digamos, funcionando. Claro. Pero ante un evento sísmico de cierta importancia tenemos que entender que eso no va a funcionar. Entonces, la red de instrumentación sísmica debe tener un sistema de transmisión de datos robusto para estos casos. O sea, digamos, todo esto genera, digamos, una situación particular para este caso. Es una materia pendiente que tenemos. Digamos. Bien. Recién nos contabas un poquito acerca de las zonas que tenemos y las diferencias con Chile, ¿no?, de los sismos. Pero contanos un poco acerca de esto, de lo que significa el anillo de fuego del Pacífico. Claro, bueno, está un poco relacionado a lo que comentábamos y a lo del clip, en el sentido de que estas placas en las que se dividen las superficies terrestres, que son placas tectónicas, son como sería como un rompecabezas, ¿no? Sí. Hay lugares en donde
se generan placas que son fundamentalmente lo que se llaman dorsales centrooceánicas. A la mitad de los océanos es como donde se generan las placas. Y en el centro del Pacífico hay una de estas. Entonces esa dorsal genera que crezcan las placas y las empuja hacia las zonas continentales. Entonces todo el límite continental del Océano Pacífico es donde recibe estos esfuerzos de compresión de las placas y generan muchísimos terremotos. Por lo tanto, si uno ve un mapa de epicentros de terremotos, ve que en toda la costa pacífica hay muchísimos terremotos en toda esta costa, y entonces por eso se le llama cinturón de fuego del Pacífico. Claro. Es la zona más caliente, no temperatura, sino desde el punto de vista de la actividad sísmica. ¿Ustedes se interesan también por, de alguna forma, aquellas situaciones de otros contextos y de otros países, como lo que sucedió en México hace tan solo 6 meses? ¿Se investiga, de alguna forma se analiza qué es lo que sucede con estas placas en esas zonas? Bueno, digamos, los que estamos un poco en el área de la sismicidad o la sismología, obviamente siempre leemos los reportes de los terremotos en todas partes del mundo, porque precisamente los terremotos, digamos, tienen características propias, y en zonas sismogénicamente parecidas los terremotos son parecidos. No hay una división política de países, pero hay una división de zonas como se generan los terremotos. Y por lo tanto, lo que pasa en otras zonas con sismogénesis parecida a la nuestra, es probable que se ocurra acá. Entonces siempre es importante leer los reportes de todos los terremotos que se generan en otras partes del mundo. Bien, bueno, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte. Recordá que estamos en las redes, en distintos parecidos, tanto en Facebook como en Instagram, sino también nos encontrás en Twitter como @dpsenal1. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con el Día Provincial de la Prevención Sísmica. Ya volvemos. Regresamos en el segundo bloque de Distintos Parecidos, hoy hablando de la zona sísmica de la provincia y por supuesto con los referentes. Pero nos vamos a ir a las redes para saber qué es lo que está sucediendo sobre este tema, a ver qué opinan. En el Día Provincial de la Prevención Sísmica se establece en Mendoza a través de la Ley 9052, esto lo dice la Dirección General de Escuelas de Mendoza del año 2018, bueno, presentando la nueva ley. En Pirámide Informativa dice este Twitter: un mendocino inventó la casa del futuro, resiste terremotos y es autosustentable. Bueno, y vamos a ir al siguiente. Dice: es muy feo acá en Mendoza que no hay terremotos, pero sí tiembla y se siente feo. Bueno, otra de las opiniones en Twitter. Y la última, sí, eso es verdad, es que al vivir en Mendoza hay sismos todos los días, algunos más fuertes y otros más tranquilos, es que somos limítrofes con Chile. Y le da la argumentación con la zona geográfica. ¿Ese sería el último tuit? Sí, el último tuit, y vamos a regresar a la charla del día de hoy. Y quiero consultarte, Víctor, acerca de cómo se lleva de alguna forma los sismos con lo que tienen que ver las nuevas tecnologías. Claro, un poco, como te decía, el conocimiento avanza tanto en lo que es reglamentación como en lo que es nuevas tecnologías o materiales o dispositivos de protección sísmica. Entonces hoy en día en el mundo se están utilizando una serie de materiales, como puede ser el uso de fibra de carbono para refuerzo, o disipadores de energía o aisladores de base para protección sísmica de estructuras, que en Mendoza contamos con dos edificios actualmente con aislación de base, lo que es la residencia universitaria de la Universidad Tecnológica y el edificio de la Facultad de Ingeniería de Medicina de la Universidad de Cuyo, pero no son ampliamente difundidas y ampliamente utilizadas. Como te decía recién, las estructuras durante un sismo se van a dañar, ¿sí? Actualmente el diseño sísmico contempla el daño para que ahí se disipe energía, pero hay otros dispositivos donde ese daño se puede concentrar y reemplazar una vez que ha terminado el terremoto. Entonces no solo se protege la vida humana, sino también se protege la estructura. Bien. Que la estructura tiene un costo importante, entonces si es posible protegerla, habría que hacerlo, digamos, tendríamos que hacerlo. Claro. Entonces por ahí vemos que en Mendoza, o en Argentina en general, ya que no solo Mendoza es zona sísmica, sino San Juan, bueno, Cuyo, debería fomentarse el uso de estas tecnologías, que bueno, los ingenieros lo fomentamos, pero por ahí son los entes gubernamentales o las municipalidades acá en Mendoza, o bueno, el ente que le corresponda, que
que fomente esto de alguna manera para que impulsarlo para que se utilice. Se pueden hacer con tecnología local, también son dispositivos que los podríamos fabricar acá sin ningún inconveniente. Y por otro lado, que se utilizan ampliamente en Chile, en Japón, en otros lados del mundo y se han mostrado que funcionan, digamos. O sea que, bien, bueno. Así que bueno, un poco eso. Es más que interesante. Nos vamos a ir a una llamada y vamos a sumar al debate a Gustavo Villegas, diputado por la Unión Cívica Radical. Gustavo, Carolina Rotondo te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. A ver si ahí te podemos escuchar un poquito mejor. Quería consultarte acerca de esta... Ahora sí, ahora te escucho perfecto. De esta nueva ley provincial de prevención sísmica. Contanos cuál ha sido el motivo de impulsarla. Bueno, el motivo de impulsarla ha sido un estudio realizado por el CICIT y la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y una iniciativa de algunos periodistas de Señalú principalmente, y de la radio de la universidad, que bueno, nos arrimaron esta idea principalmente en la base del estudio de que el 80% de la población no tenía verdadera conciencia de la prevención sísmica, ¿no? Bien. Entonces, en base a esto y buscando la conmemoración del terremoto más grande que ha tenido la provincia de Mendoza, hemos elegido el día 20 de marzo como el Día Provincial de la Prevención Sísmica, más allá del Día Nacional que existe de la prevención sísmica, pero nos pareció oportuno que la creación de un nuevo día nos generaba una oportunidad más para trabajar sobre la prevención, para trabajar sobre lo que verdaderamente necesitamos, que en el minuto cero tratar de preservar nuestra vida, ¿no? Gustavo, ¿cuáles son los puntos claves de esta ley? Bueno, el punto clave principal es que la ley a partir de este momento comienza a funcionar en el calendario escolar, es parte recordada en todas las escuelas y bueno, es una conmemoración de que cada uno de los que tengan que ver o puedan cumplir con alguna función de prevención la apliquen, ¿no? Bien, bien. Vos sabés que estábamos de alguna forma conversando con los invitados en el día de hoy y queríamos consultar si la ley va a tener en cuenta el financiamiento para todo lo que tenga que ver con la investigación relacionada a los sismos en Mendoza. Bueno, la idea de la ley declarativa es la conmemoración del día. En cuanto a si se realizan en su decreto reglamentario o en sucesivas modificaciones, la implementación de presupuesto dentro de lo que sería algún ente en particular, como puede ser, bueno, los entes que tienen que ver con la Dirección General de Escuelas, Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad, bueno, todas esas partidas que anualmente se aprueban pueden ser destinadas algunas a aumentar el tema de la prevención. Pero evidentemente, aquí en lo que desde nuestro punto de vista observamos es que se hace una gran inversión de parte de los sectores públicos y del sector privado, sí, en que la gente tome conciencia de la prevención y no hemos acertado, ¿sí? O hemos malgastado, ¿sí?, los fondos en acciones que verdaderamente no han llegado a la prevención, ¿sí?, o no hemos sabido comunicarlo bien, ¿no? Entonces, es todo un desafío con este estudio que plantea el CICIT, en el cual vamos a tener que redefinir las formas de comunicación y de educación con respecto a la prevención. Sí, porque este alto porcentaje, el 80%, es mucho. Porque si tomamos en cuenta que la primera acción que nosotros debemos hacer es discutir en el seno familiar cuál acción tomar en el caso de un sismo y la preparación de una pequeña mochila de emergencia. Esas son dos fundamentales acciones que no cuestan dinero prácticamente y que es una cuestión de educación que se tiene que dar en el seno de cada familia, ¿no? Bien, ¿considerás, Gustavo, a modo personal, considerás que Mendoza está preparada para, de alguna forma, para un sismo? Habría que separar ese preparado, habría que ver si tiene que ver con la cuestión edilicia, si tiene que ver con las cuestiones de contención posterior a una catástrofe, o tienen que ver con las situaciones de prevención que a lo mejor veníamos conversando. Yo creo que Mendoza está mucho más preparada que otras provincias, pero también creo que Mendoza tiene mucho más riesgo que otras provincias,
sin lugar a duda. Y es muy aceptable que la gente que viene de otro lugar y a vivir a Mendoza tiene más prevención que los propios mendocinos. Es como que se realiza un acostumbramiento, podríamos decir, de los nativos mendocinos con respecto a los que se quedan a vivir en Mendoza, ¿no? Bien, bueno, Gustavo, queremos agradecerte esta comunicación y seguramente estaremos como el día de hoy celebrando el 20 de marzo como el Día Provincial de Prevención Sísmica. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, era Gustavo Villegas, diputado por la Unión Cívica Radical, quien presentó esta ley. ¿Consideran lo que dice el diputado acerca de lo que tiene que ver con el malgasto de recursos en cuanto a prevención? Bueno, eso no sería yo la persona adecuada para decidir sobre eso, pero si las encuestas o los estudios dicen que hay una baja conciencia de la actividad o del riesgo sísmico, evidentemente puede ser que no haya sido eficaz los trabajos de educación. No obstante, es sabido, digamos, de que la conciencia sísmica en cualquier población o ciudad tiene picos inmediatamente después de los terremotos y hay un decaimiento de la conciencia y del tener que ver. Eso, digamos, es propio de la conducta humana. Así que yo creo que se está haciendo un trabajo ya hace tiempo en las escuelas, que me parece que eso sí es importante. ¿Y alcanza hacer el trabajo en las nunca escuelas? Es suficiente. En este campo, todo lo que hagamos nunca es suficiente. Decía al principio que es un camino a recorrer en el que hay que ir mejorando, ampliando el espectro de las actividades, de las acciones concretas. En este campo el problema sísmico es un problema complejo, interdisciplinario, no solamente desde el punto de vista, podríamos decir, estructural o de ingeniería, sino de educación, de salud, de conciencia. Hoy se trabaja mucho en lo que se llaman ciudades resilientes, es decir, bueno, cómo una ciudad es capaz de absorber o de asimilar un impacto de este tipo o de otro, con la menor, digamos, daño permanente. Y bueno, creo que todo este concepto debe ser involucrado en un programa amplio y general en el que participen todas las disciplinas que están relacionadas, no solamente lo de ingeniería. Bueno, es más que interesante el hecho de mencionarlo como un problema interdisciplinario, porque de alguna forma, si bien quizás no tenemos la oportunidad de hablar con un responsable, pero el sistema de salud, en caso de que podemos estar preparados y demás, pero ante una situación de un terremoto en Mendoza, ¿el sistema de salud está preparado para recibir quizás heridos, una buena cantidad de heridos? Bueno, eso sería otro de los temas que hace que sea interdisciplinario. Eso, claro, es difícil. También depende de la catástrofe que genere el terremoto. Terremotos muy fuertes pueden generar mucho daño y bueno, obviamente podríamos decir que es muy difícil a veces estar preparado para eso. Quizás la situación particular también donde se genera el terremoto, a veces si el epicentro es muy cercano a la ciudad, bueno, podrá haber un impacto más grande. Si va cerca de poblaciones que están un poco más, digamos, con menos densidad poblacional, bueno, el impacto puede ser menor. Entonces, bueno, también no solamente una cuestión general, sino también depende de, digamos, el aspecto puntual o podríamos decir la suerte que nos toque respecto de un terremoto, ¿no? Hay una noticia que leemos en los diarios de México en el día de hoy, dice: a 6 meses del sismo en México, cientos de ellos siguen en la calle. Por motivos de seguridad no pueden volver a sus casas y se encuentran en campamentos improvisados. ¿Qué sucede con la construcción? ¿Tenemos albergues en Mendoza? Claro, un poco por ahí lo que uno le toca ver, la parte de infraestructura pública, que serían escuelas, hospitales, centros deportivos, que deberían funcionar de albergues o lugares donde la gente puede instalarse luego de un sismo si ha perdido su vivienda. Como te comentaba recién, no hay, o sea, tal vez hay una inversión en hacer obras nuevas, pero no una inversión en reforzar lo existente para que funcione, digamos, siga funcionando luego de un evento sísmico o de un terremoto. Entonces, yo creo que ahí se tendría que focalizar un poco más también en el tema, no solo en la inversión de hacer cosas nuevas con los códigos actuales, también, claro, sino de que todo funcione, o sea, las estructuras principales que deben servir de albergue luego de un terremoto sigan funcionando y no sufran daño. Claro. Actualmente Mendoza tiene mucha infraestructura anterior al año 87, digamos, que fue el código, digamos, uno de los años donde salió un código, y no se hace nada. Entonces sigue estando, y el día que venga un terremoto esas estructuras son vulnerables y pueden fallar.
y donde uno se supondría que tendría que ir a refugiarse no va a contar con el edificio. Entonces, bien. Y con el tema de los sectores más desfavorecidos, ¿no? De alguna forma las construcciones de los sectores más pobres de la provincia, ¿qué sucede? ¿Es necesario diagnosticar y trabajar ahí para reforzar también? Y hay un problema que es la construcción informal. La construcción puede ser sismo resistente, como te decía, estar el daño que va a sufrir pensado, siempre y cuando haya sido diseñada por un profesional que se dedica a eso. En el caso de la construcción informal, seguramente van a sufrir daños muchísimas construcciones de ese tipo porque no fueron diseñadas para estar sometidas a un evento sísmico, digamos. Bien. Entonces, bueno, es interesante y es buena la idea de decir, bueno, es necesario hacer un relevamiento, hacer un monitoreo, un diagnóstico en la provincia sobre la construcción existente. Sí, sí. Bien. Pero digamos, los municipios son los encargados de inspeccionar ese tipo de construcción, de solicitarle a los propietarios que adecúen sus viviendas, pero también ahí entra en juego que el propietario capaz no tiene el dinero para adecuarla. Entonces, bueno, ahí se torna un problema político que ya escapa al propietario que desee mejorar su vivienda, pero no puede. Bueno, vamos a retomar este tema en el siguiente bloque. ¿Cuál es el rol de los municipios en este tema? Quédate con nosotros, nos vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos con distintos parecidos. Regresamos al último bloque de distintos parecidos. Hoy estamos hablando acerca del 20 de marzo, que se ha postulado a través de la legislatura provincial como el Día Provincial de Prevención Sísmica. Y volvemos un poco con Carlos. Quería consultarte acerca de los códigos de construcción. ¿Quiénes escriben y redactan los códigos de construcción? Bueno, para un poco ordenarlos, digamos, a distintos códigos de construcción, distintos aspectos, ¿no? Bien. Hay algunos aspectos, podríamos decir, funcionales, edilicios, urbanísticos, que eso los, digamos, redacta en Mendoza cada municipalidad, ¿no? Eso es respecto a la funcionalidad, a la parte urbanística. Respecto de los códigos de seguridad de construcciones, hay en general, si bien durante el tiempo hubo algunas distintas instituciones provinciales, nacionales, hoy ya está todo concentrado en lo que se llama los reglamentos CIRSOC, que son Centros de Investigaciones sobre los Reglamentos para la Seguridad de Obras Civiles, que es una institución nacional. Bien. Depende del INTI, y esa institución está a cargo de la redacción de todos los reglamentos. Distintos reglamentos de construcción, distintos aspectos, entre ellos están los reglamentos de construcción sismo resistente. Estos reglamentos se elaboran, digamos, por distintas comisiones de técnicos que son especialistas en cada área. En el caso de la construcción sismo resistente, el actual reglamento, que es el más nuevo del CIRSOC, que es a nivel nacional, fue elaborado con una comisión conjunta de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está en San Juan, el Centro de Ingenieros de Mendoza, el Consejo Profesional. Entonces, se armó una comisión que redactó la última versión de este reglamento. Y estos reglamentos se tienen un proceso de aprobación técnica, aprobados técnicamente. Las municipalidades que tienen el poder de policía de construcción, por decirlo de una manera, claro, deben adoptar los reglamentos que van a poner en vigencia en sus propios municipios. El tema es que muchas veces no todas las municipalidades adoptan los últimos reglamentos o demoran su adopción, y bueno, en algunos casos todavía se siguen ejecutando obras con reglamentos quizás más ya desactualizados. Más antiguos. Y bueno, lo que sería bueno decir desde acá, bueno, invitar a todas las municipalidades a adherir a las nuevas reglamentaciones más modernas que le van a dar mayor seguridad a las construcciones, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, eso sería difícil de responder. Quizás cada municipio... A veces hay un falso concepto de creer que los nuevos reglamentos, la construcción con un reglamento más moderno es más cara que uno que es más antiguo. Eso no es una verdad media, no es así. Y si hubiera una pequeña diferencia de costo, obviamente la seguridad de las vidas está muy encima de una pequeña diferencia de costo de la estructura. Así que yo creo que no encuentro, desde mi punto de vista, razones para no ir a la aplicación de los nuevos reglamentos que dan realmente una mejor seguridad
las estructuras. Bueno, en un ratito vamos a conversar acerca de si son costosas las estructuras sismo resistentes. Pero antes vamos a una llamada y sumamos a la mesa una voz más, porque está con nosotros Sergio Spadoni, bombero voluntario de La Valle e instructor, ¿sí? Instructor de búsquedas de rescate y estructuras colapsadas. Sergio, muy buenas tardes. Carolina Rotondo te saluda. Hola, buenas tardes, Carolina. Bueno, Sergio, como bombero voluntario del departamento de La Valle, queremos consultarte acerca de en qué consiste la prevención sísmica. ¿Qué es lo que hacen ustedes en aquel departamento para prevenir? Bien, mira, muy importante el tema de prevención sísmica. En Mendoza tenemos una situación que estamos muy latentes al tema de sismosidad, está bien dicho. Entonces nosotros tenemos que lanzar un plan que sea el que hacer durante un sismo y que hacer después de un sismo, ¿sí? Bien. Entonces nosotros siempre cuando lanzamos, o sea, cuando vamos a las instituciones o a los distintos lugares a visitar para poder mostrar este plan y poner en acción, siempre se ve de poner un plan en acción para el pre-sismo, o sea, qué hacer antes de un sismo, después qué hacer durante un sismo y qué hacer después de un sismo. Bien. Cuando hablamos del antes, nosotros tenemos que pensar el tema de la seguridad siempre de personal, la seguridad de la estructura donde vayamos a estar, la seguridad de si nosotros tenemos gente a cargo nuestra, como por ejemplo los maestros, que muchas veces les sucede, la seguridad de esos alumnos, y bueno, después de esto tenemos una situación que siempre nosotros lo que desearíamos que cada vez que haya un sismo no surja ninguna necesidad y que no haya ningún accidente, ¿sí? Entonces tenemos que ver también un poco eso, el tema de la situación en la que vivimos y la situación en la que deseamos vivir, ¿sí? Para poder ponernos a trabajar sobre eso, siempre, exactamente, como lo digo. Sergio, quería consultarte acerca si los bomberos se encuentran equipados para trabajar en este tipo de actividades. Gracias a Dios, nuestra institución en este último año pasado, en el 2017, adquirió muchas herramientas dentro de lo que es del trabajo para rescate de estructuras colapsadas. O sea, cuando hay un derrumbe de una estructura, sí, hemos conseguido muchas herramientas dentro de nuestro cuartel para poder hacer estos rescates dentro de lo que es las estructuras colapsadas. Te cuento, mira, a nivel nacional nosotros tenemos una brigada por Mendoza que se llama la Brigada Concagua, que es la Brigada de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, ¿sí? Hemos sido activados a nivel nacional 2 veces, una para ir a trabajar a La Pampa y la otra para trabajar dentro de Mendoza. Así que gracias a Dios nosotros nos sentimos, más que también, aparte de equipados, también nos sentimos con el conocimiento como para trabajar en un acto de esto, ¿me entendés? Bien, y quería consultarte acerca de cómo es el accionar de los bomberos luego de que ocurre un sismo, ¿no? ¿Cómo es ese de alguna forma, lo que sigue, lo que bien mencionaste como estructuras colapsadas post-sismo? Exactamente. Y muchas veces, mira, lo que sucede también aparte de la estructura colapsada, gracias a Dios en los últimos años no hemos tenido ningún derrumbe importante dentro de la sociedad, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún derrumbe importante, pero sí hemos tenido derrumbes pequeños que muchas veces no nos enteramos porque como son pequeños y son de una vivienda en particular o de un departamento en particular, entonces por eso no se entera la gente. Claro. Lo que más ha resonado en el último tiempo fue, no sé si recuerdan, el accidente que cayó una pared sobre una casa de vivienda en Guaymallén, que murió la madre y el niño. Sí. Ese fue uno de los lugares donde nosotros trabajamos. Nosotros siempre el trabajo nuestro es, o sea, nosotros nos llaman la policía, que es el CEO, el Centro Estratégico de Operaciones, es quien nos dice la novedad que nosotros tenemos. Entonces, a partir de la novedad que nosotros tenemos es donde vamos a ir a trabajar si es necesario. Sergio, y consultarte, al momento de que, luego de que ocurre un sismo, ¿cuáles son los lugares más desfavorecidos? Aquí, de alguna forma, ¿cuáles son los primeros lugares a que ustedes asisten?
Y mira, últimamente, estos años pasados, nosotros hemos trabajado mucho en el departamento de La Valle, en otro departamento de alrededor también, La Cera, Guaymallén, ha trabajado mucho en todo lo que es sismo, y también, como decías vos, lluvia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las casas de adobe, que son casas viejas, que son casas que son de barro, sí. Muchas veces al tener humedad en sus bases, estas comienzan a ceder, y bueno, y cuando ceden dejan bastantes problemas dentro de las casas. Gracias a Dios, en los últimos movimientos que han habido, no ha habido ningún accidente de personas, sino solamente que han sido accidentes de vivienda. Entonces, por eso mismo también tenemos que saber a la gente tener una prevención de todo esto, que la gente hoy en día, dentro de Mendoza, dentro del país, creo yo, no estamos con las herramientas básicas como para poder trabajar en un incidente de estos. Bien. Bueno, Sergio, queremos agradecerte esta comunicación y seguramente estaremos en contacto nuevamente con distintos parecidos. Gracias a vos y bueno, hasta luego. Hasta luego. Era Sergio Spadoni, bombero voluntario de La Valle, y nuevamente él pone sobre la mesa de debate acerca de estas construcciones débiles, ¿no? Los primeros que se van a asistir luego que ocurre un sismo está relacionado con aquellos sectores más desfavorecidos, ¿no? Las construcciones que están con el adobe. Es el tercer bloque y la verdad que me gustaría que ustedes miremos un poco hacia adelante, ¿no? Cómo tiene que encarar la provincia a partir de esta ley, y ojalá sea una ley que se pueda ampliar. ¿Cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta para que Mendoza esté más segura? Bueno, como te decía, el problema es interdisciplinario. Quizás, digamos, desde mi punto de vista, tengo una mirada un poco más estrecha desde el punto de vista de especialidad, o de nuestra especialidad, que es un poco la ingeniería. Pero desde este punto de vista entiendo que hay aspectos, como decía el instructor, aspectos que hay que hacer antes de un terremoto, en el caso durante, que dura muy poquito, bueno, la conducta de las personas y lo que se hace después. En el antes, que es un poco el mirar para adelante, creo que hay aspectos que comentábamos a lo largo del programa, que es, creo que fortalecer o ir hacia una instrumentación sísmica adecuada, favorecer o promover investigaciones en el campo de la periodicidad sísmica y de las estructuras y nuevas tecnologías para tener construcciones más seguras, y aplicar los nuevos reglamentos, los códigos de construcción actuales, modernos, regular y controlar bien las construcciones y su ejecución. Muchas veces las construcciones no son de buena calidad y a veces, aunque hayan sido diseñadas adecuadamente, una mala ejecución lleva a una vulnerabilidad de la construcción. Claro. Entonces los controles de ejecución deben ser también más estrictos. Y bueno, de este aspecto sería del punto de vista de las construcciones. Un poco en otros ámbitos no es mi especialidad, pero sí la educación en los niños y los jóvenes creo que es fundamental, porque precisamente cuando asimilar algunos conceptos básicos de la protección sísmica, de la vulnerabilidad de las construcciones, construir adecuadamente, debe ser algo inculcado desde los más pequeños. Así que yo creo que este sería el aspecto. Y lo que decía Víctor, que seguramente completará o dirá un poco más, el tema de pensar que también qué hacemos con las construcciones esenciales que se llaman, que son vulnerables hoy, y bueno, qué hacemos con ellas para dejarlas en condiciones para un futuro. Bien. Víctor, ¿algo que quieras agregar de pensar a futuro? Yo creo que estas leyes son muy importantes de concientización, pero deben venir acompañadas con planes de acción reales que solucionen, por lo menos como dice Carlos, nuestra ámbito es la ingeniería civil. O sea, yo puedo opinar de eso, pero leyes que acompañen a que las construcciones sean más seguras y que puedan funcionar bien durante un terremoto, y que aquellas que tengan que estar en pie y seguir funcionando luego de un terremoto lo puedan seguir haciendo así. Entonces creo que deben ir acompañadas con el financiamiento, como decía, para investigación y para refuerzo y para estudio y todo lo que es necesario para asegurar eso. Bien, y en cuanto al rol del Estado, ¿cuál tiene que ser el rol del Estado mirando hacia adelante y teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado? Bueno, es un poco esto, es decir, a partir de, bueno, no a partir de esta ley, sino que esta ley, bueno, fortalece, va en esa dirección. Creo que establecer políticas de largo plazo en este ámbito, la educación, la mejora en estos aspectos no son cosas que se hacen rápidamente, es un programa que debe llevarse, como digo, con inversión, con estudio, con educación, y eso creo que lo que hay que consensuar son programas y planes de trabajo a largo plazo que permitan realmente una mejora
sustentable, como hacíamos, ¿no? Bien. No quizás pequeños destellos que se apagan rápidamente, sino que muchas veces pasa eso, hay un sismo un poco fuerte, bueno, tomamos un poco rápido las cosas, decimos que ahí es importante, pero bueno, pasado el tiempo eso vuelve a caer digamos, en saco roto. Entonces creo que la clave está en poder darle sostenibilidad o permanencia a los programas y a los planes para una mejor preparación, educación de la conciencia y de la cultura, digamos, sísmica, ¿no? Bien, y comparándonos, si bien lo dijimos en el primer bloque, los terremotos, tanto en Chile como en Mendoza, son terremotos distintos, pero ¿podemos comparar estas dos poblaciones en el tema sísmico y a nivel de preparación? Bueno, sí, yo creo que Chile en ese sentido creo que está un poco mejor preparado con nosotros. Tiene una ventaja o desventaja, como se quiera mirar, en el sentido de que la sismicidad en Chile afecta a la capital de su país. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es más fácil promover programas y dedicar fondos de inversión o fondos para inversión en este campo. En cambio, nuestro país, digamos, nuestra capital no tiene este problema, claro, y entonces es más difícil que programas nacionales o fondos importantes vengan para esta área, ¿no es cierto? Así que, bueno, en ese sentido, digamos, tenemos una desventaja, digamos, lo del centro-oeste argentino que padecemos este problema. Pero bueno, yo creo que con un trabajo mancomunado de nuestros representantes, me parece que esto se podría mejorar. ¿Y en construcción podemos comparar o es muy distinto Mendoza con Chile a nivel de construcción, de viviendas, de edificio público? Y lo que pasa es que, bueno, como decía Carlos, hacer Chile una capital, allá hay mucha más cantidad de edificios en altura. Sí. Yo personalmente creo que los profesionales de Mendoza en lo que es la ingeniería civil están bien preparados. Los profesores que dan clases en la universidad, muchos están actualizados en el tema. Entonces, contamos con el nivel de profesionales para hacer construcciones seguras. Después está la administración pública, en este caso las municipalidades, que deben hacer su función de policía y ver que esas construcciones sean correctamente ejecutadas. Bien, bien. Me quiero quedar acerca de los simulacros, que recién lo hablamos un poco con el bombero. ¿Los simulacros de alguna forma están bien, de alguna forma diagnosticados, están bien pensados lo que se está haciendo? Bien, porque yo he podido corroborar en algunas circunstancias donde niños que en la escuela han recibido su instrucción no han actuado correctamente. Yo creo que en ese aspecto, sí, se está haciendo bien ese aspecto, digo, pero bueno, hay que reforzar con otras acciones como hemos charlado. Así que me parece que los simulacros van bien y es un aspecto interesante. Bueno, Carlos, quiero agradecerte, Carlos Daniel Frau, por haber estado hoy con nosotros. Pertenece al área de sismicidad de Ceredetec, Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y Ingeniería Sísmica. Muchas gracias por estar en el día de hoy, por acompañarnos. Y Víctor Roldán, gracias por acompañarnos, socio de la empresa de Ingeniería en Estructuras Sólidos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecerle a Baidip por el look del día de hoy, que nos viste como todos los días. Y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos con un nuevo debate. Acordate, a partir de las 19 horas por Señal U. Chau, chau.